de lípidos. Pero reitero mi pregunta, ¿no hay alguna duda, alguna pregunta sobre el tema de carbohidratos, que es la unidad 2, o el tema, o la unidad 1? Bueno, el silencio es oro. Por ahí así hay una... Hasta el momento no, profesora. Oigan, vayan estudiando, porque yo creo que ya en una semana podríamos ya tener nuestro primer parcial. ¿Sí? Entonces vayan estudiando. El segundo parcial pues será hasta fin de semestre. Dirán que vamos muy rápido, porque en un mes pues ya las 3 unidades, ¿no? Bueno, mes y medio. Pero viene la parte de seminarios, viene la parte de reporte de prácticas, entonces ahí vamos a ir perdiendo una clase para dar práctica, para el laboratorio. Entonces, pues ahí ya no vamos a avanzar tan rápido en la teoría. Además van a exponer sus compañeros un tema y lo tenemos que recapitular y revisar y preguntar, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos vamos a ir con más despacio. Bueno, ya son 40. Quiero preguntar, ¿están todos los integrantes de los equipos 1, 2 y 3? Porque tengo que darles una notificación. Pues creo que sí, profe. En mi caso soy del equipo 1. Perfecto. ¿Del equipo 2 hay alguien? Sí, profe. Soy yo. Bien. Yo soy del equipo 2, Emanuel. ¿Perdón? Yo soy del equipo 2, profe, Emanuel Anacleto. Ah, muy bien, jefe. ¿Y del equipo 3? Sí, profe. Muy bien, José Ricardo. Bueno, la siguiente presentación, bueno, la vamos a tener a ver, creo que no estoy siendo clara. El equipo 1, mejor dicho, los equipos 1 y 2 van a exponer el lunes 11 de octubre el tema de aminoácidos, proteínas y enzimas. Entonces tienen una semana, me imagino que ya se pusieron de acuerdo a partir de la clase pasada que estuvimos retomando eso. Entonces les toca exponer. Vamos a empezar ya este mes con las prácticas, por lo tanto, ya los jueves, que son los que me dicen que tienen destinado para laboratorio, vamos a tener laboratorio. Entonces el jueves 14 vamos a realizar nuestra primera práctica. Le toca exponer al equipo 1 también. Ups, se les va a juntar. Espero que ya hayan trabajado. ¿Sí? Y el 15, que es viernes, 15 de octubre, vamos a hacer el equipo 3, la presentación de aminoácidos, proteínas y enzimas. Entonces, vayan estudiando, porque ahora sí, pues ya tienen que ir mostrando sus desarrollos, su avance, sus habilidades, ¿no? Aquí, pues, mucho es habilidad del manejo de tecnologías, porque pues hay que buscar información, revisarla, resumirla, presentarla en PowerPoint, etcétera, ¿no? Entonces, equipo 1, como equipo 1 es el que ahorita va a estar más cargado. Yo les pido que, pues, que le echen ganas, tienen una semana ya concretito, definiendo la fecha. Y esta semana, pues, vamos a tener 3 clases. Vamos a ver lípidos y membrana celular. Este tema es muy bonito también. Bueno, para mí todos son apasionantes, pero yo creo que ustedes no piensan lo mismo, ¿verdad? Somos 42, faltan todavía 7 estudiantes. Bueno, no sé si haya preguntas. Entonces, tienen que ir ya preparando todo su material. Ya vamos, repito, vamos a empezar prácticas esta semana, este mes. Como son 8, pues serán octubre y noviembre. Como ustedes se darán cuenta, pues casi ya se nos va a ir el semestre. Terminamos, yo creo, como oficialmente, pues, la tercera semana de diciembre para entregar calificaciones, chicos.
Entonces, pues prácticamente nos quedan 2 meses de clases. Recordemos que luego viene el puente de noviembre, primero de noviembre, y ahí sí va a ser un puentezazo porque es lunes 1, martes 2. Entonces vamos a tener que perder una clase a menos que ustedes digan que tengamos clase, ¿no? Pero yo preferiría dejarlos descansar tantito y respetando eso. El 12 de octubre, que también es no laborable, pues nosotros no tenemos clase, afortunadamente. Entonces ya, nada más sería, y el 20, que es miércoles, tampoco tenemos, no, el 20 de noviembre, es sábado, entonces no hay problema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con los que van a exponer el día 11. Creo que ya entonces quedaron claras cómo va a ser la exposición, cómo va a ser la evaluación, ¿verdad? Ya quedó claro repartido el tema, tienen que participar todos, 5 minutos cada uno, 40 minutos de presentación, no se pueden pasar ni les puede sobrar. Sí, ya les dije armonía en el color, en no corta y pega, porque eso es muy de cuando apenas empezamos en cuarto y en prepa, que vemos una idea y la cortamos y la pegamos y leemos y leemos. No quiero eso. Sí, Yulicen. Profe, bueno, en mi caso que soy del equipo 1, lo que pasa que, como dice respecto al tiempo, es que al parecer uno de nuestros integrantes creo que ya no va a estar con nosotros por motivos personales. Entonces ahí quería ver si entre todos tenemos que a completar los otros 5 minutos de él, o solamente sería 5 cada uno. Oye, Yulicen, ¿ya él cambió de carrera o desertó o qué va a pasar? No sabría explicarle muy bien, profe, en ese aspecto. Pero tú sabes que él ya no, pero es que yo tengo que saber cómo le haríamos, porque si tiene un problema personal y después se integra, yo no lo puedo dar de baja. ¿Sí? No sé si cambió de... Sí, Adonis. Con el compañero, yo también soy del equipo 1. Me mencionó de que está tramitando sus papeles para una baja temporal. Correcto. ¿Y quién es él? Si me pueden decir. Oye, permítame. Es Julia. ¿Perdón? José Julián. José Julián. Por problemas personales, José Julián. ¿No sabe su apellido? Porque para localizarlo en 50, pues está canijo. Gerardo Borja, Garrido Borja. A ver. Sí. Garrido Borja. Entonces, para darlo de baja en el equipo. Bueno, entonces él no va a estar. Entonces, bueno, pues que Dios lo bendiga y vamos a ser positivos. Diríamos, como decimos aquí los mexicanos, entre menos burros, más solotes. Entonces, pues, les toca más, pero van a poder explicar mejor, se van a poder repartir mejor los temas, ¿sí? Y yo voy a ver sus competencias, sus habilidades de una manera mucho mejor, ¿sí? Entonces, como dice o pregunta Yulicen, pues tienen más tiempo para exponer cada uno. Reitero, por favor, no hagan corte y pega, ¿sí? Eso se ve muy mal en una presentación. Bueno, quiero compartirles que esta semana es muy importante para nosotros. Nosotros me refiero a los maestros organizadores, profesores de la universidad, organizando nuestro Congreso Internacional y Nacional. Es el 9º Internacional y 23 Nacional. Va a estar muy interesante. Ya empezó hoy con un simposio de café por el Centros Regionales de Huatusco. Y mañana es la inauguración por el rector, el director general de investigación, y me parece el rector y el presidente del Congreso. Seguramente ustedes conocen al presidente del Congreso. Bueno, no, creo que no. Él no da en fitotecnia. El doctor Jesús Magdaleno, pero él es ahorita el subdirector de investigación. Es una persona muy trabajadora, muy joven. Entonces, pues él es nuestro presidente. Entonces, mañana inicia nuestro congreso, termina el viernes
Los que quieran pueden entrar, pero si como no pagan por asistir, pues no tienen derecho a constancia. Viene gente de Perú, de Cuba, de España, de Colombia a presentar. Hay conferencias magistrales y una conferencia de apertura. Entonces, solamente lo único que tienen que hacer es meterse a la página de la universidad, buscar Congreso de Ciencias Agronómicas, ahí están los links de entrada por Zoom. Va a haber ponencias o presentaciones orales. A mí me toca moderar todo el miércoles, desde las 10 hasta las 2. Y me toca presentar el jueves también un trabajo de una estudiante. Entonces va a estar muy interesante, ¿no? En las tardes, pues casi no se tiene contemplada actividades. Hay de diferentes mesas, hay de economía, de educación y sociología, hay de ciencia animal, de protección vegetal, de irrigación, de recursos naturales, de suelos, de semillas, de agricultura protegida y horticultura, hay de todo. Entonces, los que quieran pueden entrar con el link, pero no tienen derecho a constancia porque no están pagando cuota de asistente. Entonces, pues eso nos espera esta semana, va a estar muy interesante. Los estoy invitando por si alguien quiere asistir a escuchar alguna plática que les interese, ¿no? Y aprovechar que pues gente de otros países con otra visión del mundo, con otras tecnologías, nos viene a platicar su investigación o su campo línea de investigación. Entonces eso va a estar interesante. Bueno, ya son 44, pues ya son 9:19, vamos a iniciar, ya se nos fue el tiempo en rollo, en publicidad. Entonces, vamos a iniciar un tema muy bonito. A los restantes que han llegado, ¿no tienen alguna duda sobre la unidad 2 de pared celular y carbohidratos? ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro? Ahorita es el momento de hacer la pregunta. Bueno, parece que no. Entonces me voy a permitir subir la presentación, ¿sale? Bueno, fíjense en este título, membrana celular y lípidos. Así como en la de pared celular y carbohidratos, a mí me gustan estos títulos porque el alumno, el estudiante, vincula la función o una de las funciones de esos metabolitos con las células. Entonces, en particular, pues vegetales, ¿no? Entonces, aquí los lípidos, pues se centran principalmente en la membrana celular. ¿Cuál es el contenido de esta unidad? Bueno, primero tenemos que analizar las características de la membrana celular para comprender su función. O sea, así como vimos las funciones y la estructura en general, hablando químicamente, de una pared, ahora tenemos que ver la de una membrana celular. Yo considero que esto para ustedes no es nuevo. ¿Por qué? Porque pues ya llevaron parte de membrana celular en biología, ¿sí? Quizás hasta en agronomía les dieron algo, no creo. En biología sí, ahí están maestros muy buenos, entonces han de haber hablado muy bien de membrana celular. Luego, señalar la composición lipídica, fíjense, de la membrana celular. Esta afirmación ya me está indicando que la membrana tiene una gran composición formada por lípidos. Y esto va a traer como consecuencia sus propiedades físicas. Y señalar las funciones y clasificación de los lípidos a fin de enfatizar su importancia en la vida de los organismos, en particular de los vegetales. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ustedes se preguntarán, pues es obvio, ¿verdad? La membrana celular, su composición química, características de la membrana celular. Y ya luego hablaremos de los lípidos. La razón de ser de los lípidos en los seres vivos, o en particular en los vegetales, distribución de los lípidos en los vegetales, características físicas de los lípidos, clasificación de acuerdo a su función, lípidos de interés vegetal, ácidos grasos, suberina, cutina y ceras, triglicéridos y fosfolípidos. Este sería el contenido, ¿no? Después vamos a hacer una práctica de laboratorio. Entonces, voy a pasar a la siguiente. ¿Qué les puedo decir de membrana celular? Fíjense que cuando los primeros organismos aparecieron en el agua, seres unicelulares,
no especializados. Estos después de muchos millones de años llegaron a la Tierra, invadieron la Tierra. Y para invadir la Tierra tuvieron que volverse un poquito más complejos. Entonces así vemos que empiezan a aparecer los primeros organismos, animales, vegetales. Vamos a ubicarnos en las plantas. Las plantas no eran erectas, no tenían turgencia en sus células. ¿Por qué? Porque hace muchos millones de años no había compartimentos, no había células. Ahí eran tan simples estos organismos que todas las sustancias que también eran muy simples y muy pocas estaban revueltas. Pero a medida que fueron evolucionando, fueron surgiendo las células más complejas y se fueron presentando funciones también diferentes en estas células, más especializadas. Ya cuando las plantas o seres acuáticos migraron a la Tierra, entonces aparecen las plantas, las primeras plantas, imagínense cómo eran, bien primitivas. Y aparte de que empieza a haber ya células un poquito más organizadas, pues empiezan a aparecer los cloroplastos. Por lo tanto, empieza a haber fotosíntesis, ¿verdad? Y también empieza a haber membranas que envuelvan a todas las estructuras que integran un cloroplasto. Y empiezan a aparecer las membranas, o sea, compartimentos. Entonces la célula ya se vuelve completamente compartimentalizada. Entonces ya cada quien tiene su espacio, su membrana, su función. Y para eso tardaron millones de años. Vean qué interesante, ¿no? Entonces vamos a hablar de las membranas. Ya con esto pues pueden dar una idea de cuál es la función de la membrana, ¿no? Yulicen, ¿podrías leer esta lámina, por favor? La voy a ampliar. Bueno, profe, una disculpa. Lo que pasa que yo sigo viendo una lámina que dice membrana celular. Es que siempre me pasa eso por mi internet. ¿Y cómo le vamos a hacer entonces? Entonces, ¿así te has pasado todas las unidades? Sí, por eso tengo que repasar y por eso sí me era importante poder grabar las clases, pero por ahora solamente apunto y ya repaso las diapositivas que usted sube. Uy, Ulicen, por eso sí es preocupante, ¿eh? ¿Y quiénes más están así? ¿Hay alguien más que esté así? Bueno, creo que eres la única, Yulicen. Yulicen, entonces tienes que echarle ganas, baja material. Yo me acuerdo que con el profesor Román, otra profesora y yo, sacamos hace, pues creo que como más de 10 años, como 10 años, un manualito de estos temas. El libro pues lo tengo en Chapingo, desde luego. Voy a ver si tengo los temas escritos que a mí me tocaron realizar, que fueron la mayoría, y se los enviaría para que ustedes lean ahí. ¿Sí, Yulicen? Ahora, también puedes encontrar muchísima información en internet, pero ya les dije que sea confiable. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Fíjense que lo que más hay es una bioquímica general, y aplica por lo general a lo que más se ha estudiado o ha sido estudiado, que es para el hombre, los animales superiores. Para vegetales hay información, pero más específica, y por lo general está en inglés. Entonces, sí sería bueno para los compañeros que tienen problema de conectarse, entonces les pido por favor que pues recurran al material que les estoy enviando, porque veo que muy poca gente ha entrado, aparecen solamente unos cuantos estudiantes. Entonces, pues a ver, ¿quién podría yo decirle? ¿Está Pérez Ángel Cristian Elpidio? Sí, profe. Ay, qué bueno, hasta que voy a conocer su voz, Elpidio. A ver si es tan amable de leer. Ajá, sí.
Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un medio interno apropiado. Las células se encuentran separadas del mundo exterior para una membrana limitante. Membranas internas, compartimientos adicionales que limitan ambientes únicos, funciones altamente específicas necesarias para la supervivencia celular. Muchas gracias, Elpidio. Bueno, no sé, o Cristian, no sé cómo lo pronuncie él. Bueno, fíjense que en esta lámina ya estamos viendo dos funciones importantes de la membrana. Vayan apuntando. O sea que la membrana plasmática aísla el interior con el mundo exterior. ¿Sí? Es algo limitante, como dice aquí, es una membrana limitante. Pero también nos está permitiendo ver que hay membranas internas y eso sí genera compartimentos que limitan ambientes únicos, es decir, que van a tener funciones muy específicas, y eso lo sabemos. No tienen la misma función los cloroplastos que la mitocondria, ¿verdad? No tienen la misma función los retículos endoplásmicos rugoso y liso, no tienen la misma función que el aparato de Golgi. Entonces, bueno, aquí tenemos membranas internas que forman parte de ese retículo endoplásmico y tenemos otras membranas que envuelven, que son compartimentos a los cloroplastos, a la vacuola, al núcleo, a la mitocondria. Entonces ya tenemos ahí dos funciones. A ver, podría leer Gómez Rodríguez, no, Eugenia no está, ¿verdad? Pero, a ver, Godínez, Cuellar, Emanuel. Sí, profesora. ¡Ay, qué vocerrón! ¡Qué bueno! A ver, me asustó. Perfecto. A ver, le escucho, Emanuel. Profesora, ya estoy aquí. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Eugenia? ¿Quién es? Gómez Rodríguez. Bueno, pues no contestan. Bueno, a ver, entonces, el compañero que le di la palabra, la lectura, por favor, de esta lámina. Funciones de la membrana celular. Aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo, barreras selectivas. Regular el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula y la comunicación intercelular. A ver, Emanuel, aquí encontramos otras dos funciones que no habíamos comentado. ¿Cuáles serían, Emanuel? La comunicación intercelular. Perfecto. ¿Y cuál otra? Regular el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior. Excelente, Manuel. Así es. Entonces ahí tenemos dos funciones. Nos reitera que la membrana participa en la comunión intercelular, o sea, las células se comunican, y que también es como una frontera, llamémosle así, para regular el interior, la entrada o el intercambio, como dice aquí, y salida de sustancias, ¿verdad? Tanto del exterior al interior como a la inversa. Perfecto, Emanuel. Muchas gracias. Aquí tenemos ya un listado de esas características. Por ejemplo, la permeabilidad. A ver, le vamos a decir a Deara López Jerónima que nos lea, por favor. Creo que no vino hoy a clases. A ver, le vamos a decir a Pérez Gómez Rodrigo. Profesora, buenos días. ¿Quién eres? Deara, creo que es que a veces se escucha entrecortado y por eso no la escuché, pero aquí estoy. Ah, bueno, entonces antes ya había nombrado a tu compañera, entonces léenos, por favor. Claro. Permeabilidad. La permeabilidad de las membranas es la facilidad de las moléculas para atravesarla. Es selectiva. La permeabilidad depende de los siguientes factores: solubilidad en los lípidos, las sustancias que se disuelven en los lípidos, moléculas hidrófobas
Penetran con facilidad en la membrana, dado que ésta está compuesta en su mayor parte por fosfolípidos. Tamaño. La mayor parte de las moléculas de gran tamaño no pasan a través de la membrana. Solo un pequeño número de moléculas no polares de pequeño tamaño pueden atravesar la capa de fosfolípidos. Carga. Las moléculas cargadas y los iones no pueden pasar, en condiciones normales, a través de la membrana. Sin embargo, algunas sustancias cargadas pueden pasar por los canales proteicos o con la ayuda de una proteína. Gracias. Fíjense aquí. Moléculas con carga eléctrica neutra pasan la membrana más fácilmente. Muchas gracias, señorita. A ver, fíjense, estamos viendo ya 4 funciones de la membrana celular o de membrana en general, porque también hablamos de compartimentalización. Sin embargo, una característica de las membranas es la permeabilidad. Pero vemos con este texto que nos acaba de leer su compañera que la permeabilidad es muy selectiva. O sea que no entra cualquier molécula. Pero también nos está dando aquí en este texto la característica de la membrana. Y eso es importante destacar. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al segundo párrafo, donde dice solubilidad en los lípidos, ¿qué me indica esto? Que la membrana celular está formada por sustancias de naturaleza lipídica, es decir, no polares. ¿Qué significa esto de no polares? Porque veo que su compañero le costó un poquito de trabajo leerlo, es más, creo que hasta lo brincó. No polares, ¿qué significará? ¿Alguien tiene información que me pueda decir sobre eso? De sus cursos de prepa, a ver si se acuerdan. Pues, profa, bueno, yo lo que recuerdo que las moléculas no polares no se disuelven en agua. Perfecto, excelente. ¿Quién habló? Catherine Diego Silverio. Catherine, muy bien. Efectivamente, tienes toda la razón. Entonces, esto nos está llevando a pensar que las membranas son, ¿cómo te diré? No compatibles con el agua. Porque el agua, a ver, voy a escribir aquí, el agua es polar. Y la membrana es no polar. Entonces, no hay compatibilidad. Esa compatibilidad, esa interacción está perdida. Entonces, nos preguntaríamos, ¿cómo entra el agua a las células? Entonces, para dar explicación en parte de esto, el texto que leyó su compañera también dice que el tamaño es muy importante, aparte de la polaridad de la membrana. Fíjense, los iones, porque hay iones que entran, iones sodio, iones potasio, tienen carga formal porque perdieron un electrón, son iones. Estos pues tienen carga. Y la membrana, pues, tiene carga negativa, podríamos decir. Entonces, se podrían quedar pegados por atracciones de cargas opuestas en la periferia. Pero entonces, ¿cómo podrían entrar a la célula? ¿Sí? Por la pared celular no hay problema. La pared celular es polar, ya lo habíamos dicho. Está formada por azúcares y tienen OHs. Tienen OHs que tienen polos, que tienen cargas, recordarán, aquí ven, donde estoy escribiendo. Sí, profe. Ah, qué bueno, porque estoy fuera de la lámina. Entonces, los azúcares pues tienen polos, ya lo habíamos dicho, el oxígeno el polo negativo y el hidrógeno el polo positivo. Entonces, ahí puede interactuar el agua, los iones se llevan, hay cargas. Pero aquí son pocas las cargas que hay, lo que predomina son cadenas de carbonos, que es lo que da la polaridad a las membranas, ¿no? Y eso las hace, pero con características especiales. Entonces, ¿qué respuesta tengo yo a la pregunta que estábamos haciendo? ¿Cómo entra el agua que es polar y no se lleva con la membrana? Entonces, para la entrada de sustancias
a la célula a través de la membrana, pues tiene que ver mucho el tamaño, como lo leyó su compañera, ¿sí? Solamente un pequeño número de moléculas no polares y de pequeño tamaño pueden atravesar. O sea, moléculas muy chiquititas son las que pueden atravesar, y ojo, que sean polares. Al agua de nada le sirve ser una molécula chiquita. No es recibida por la membrana. Entonces, ¿por qué? Por su polaridad. ¿Qué pasa con las moléculas que tienen carga y los iones? Tampoco pueden pasar, fíjense, aunque sean pequeñitos como los iones, en condiciones normales, a través de la membrana. Sin embargo, algunas sustancias cargadas pueden pasar por los canales proteicos o con la ayuda de una proteína transportadora. Moléculas con carga eléctrica neutra pasan la membrana fácilmente, ¿sí? O sea, las medianamente polares, digamos. Entonces, ¿qué nos está dejando esta lámina? Eso hay que resumirlo. 1, que la membrana es no polar. Eso me lleva a pensar que está formado por puros átomos de carbono en su mayoría, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Que las moléculas pequeñas tienen que ser no polares para que pasen. Y tercero, la carga es muy importante. Y además, estas moléculas que no pasan, ¿cómo van a atravesar la membrana? A través de proteínas. Entonces, eso me lleva a pensar que las membranas, aparte de tener lípidos, van a tener proteínas. Y las proteínas van a ser las encargadas de pasar a esas sustancias que la membrana no acepta o no quiere, ¿sí? Claro, para esto va a haber diferentes tipos de proteínas, pero ya estamos viendo la composición de la membrana, ¿no? Bueno, pues todos han visto este esquema, es muy bonito. Bueno, a mí me encanta, a lo mejor a los demás no. Aquí vemos, por ejemplo, voy a ver esto, estas bolitas azules. Es la parte, fíjense nada más, es la parte polar de los lípidos que forman las membranas. Pero ¿en dónde se encuentran? En la superficie. Si se dan cuenta, toda la superficie en este modelo se llama, ¿alguien sabe cómo se llama este modelo? Del mosaico fluido. Del mosaico fluido, ¿sí? Entonces es una bicapa, para empezar. Es decir, una capa arriba y otra capa abajo. Entonces, estas esferitas, que es la parte polar de la membrana, de esos lípidos, también se encuentra abajo. Y en la parte media están todas esas cadenas de carbonos que le dan la característica de no permeabilidad. Entonces, de nada serviría algún ion que está aquí haciendo ojitos o coqueteando con la cabeza polar de la membrana aquí en la superficie, pero nada más se queda en coqueteo, ¿eh? Entonces, no puede atravesar la membrana. Y del interior hacia afuera es exactamente lo mismo. Sin embargo, estos colores naranjas son proteínas. Vemos que hay proteínas que están inmersas, que atraviesan de lado a lado la membrana, como esta que estoy señalando, ¿sí? Acá también. Son proteínas intrínsecas. Hay algunas que pueden encontrarse en la superficie. También tenemos aquí una larga cadena de una proteína, esto como resorte, esto es también una proteína, está la flecha. Sin embargo, puede haber parte de carbohidrato aquí, para darle estabilidad, ¿sí? Aquí vean todo esto que está aquí, pueden ser carbohidratos. Pero otra cosa que hay acá, fíjense, hasta en las células vegetales, antes no se sabía, se pensaba que el colesterol nada más se encontraba en los animales, pero ahora se ha visto que también están en las células vegetales. ¿Y para qué? Pues dan estabilidad a la membrana. Una cosa muy importante, las membranas, si yo tengo aquí esta proteína, como las membranas son flexibles, al rato esta proteína la puede encontrar acá. O sea, es como un gel, hagan de cuenta. Entonces, es como una gelatina. Entonces, estas pueden ir cambiando de posición, de lugar. Entonces, fíjense qué interesante. Por lo tanto, ¿cuáles serían los componentes? En mayor grado, aquí sí, los lípidos. Ups, casi no se ve. En menor cantidad, las proteínas. Y mucho menor
los carbohidratos, ¿sí? Y algunas sustancias como el colesterol. Bueno, aquí lo tenemos. Primero los lípidos, es los componentes que en mayor proporción se encuentran, luego las proteínas y luego los carbohidratos. Entonces, ¿alguien me podría decir con todo lo que hemos platicado cuál es la función de las proteínas en la membrana celular? Transportar, profe, lo que mencionaba que lo del agua no, por ser polar, no puede, en la célula no puede transportar. Ok, ay, por ahí vi una niñita, una hermanita. Bueno, entonces, exactamente, las proteínas se encuentran en menor proporción. Los lípidos en mayor y los carbohidratos en mucho menor. Las proteínas, como decía su compañera, van a tener la función de permitir la entrada de sustancias que no son afines a la membrana, ¿sí? Les vuelvo a pedir, cada vez que alguien participa, díganme el nombre, es muy importante que vea yo quiénes están participando, ¿sí? Nuevamente aquí tenemos la membrana. Yulicen, profe. Yulicen, ok, gracias Yulicen. Luego nuevamente tenemos aquí la membrana. Reitero lo que habíamos comentado, está formado por una doble capa de fosfolípidos, por proteínas, vamos a ponerle así mejor para que se vea, por proteínas, ups, no lo tomó, a ver, quiero subrayar en amarillo porque creo que se vería mejor. Proteínas unidas, no covalentemente, o sea que nada más están inmersas, sumergidas a esa bicapa, ¿no? Y carbohidratos unidos covalentemente a los lípidos o a las proteínas. Entonces, aquí, bueno, podría ser una buena pregunta. ¿Por qué las proteínas no se unen covalentemente y por qué los carbohidratos sí? Las proteínas no están fuertemente unidas. Si estuvieran unidas por enlace covalente, estarían bien pegadas a los lípidos y no se moverían en esa membrana flexible. Sin embargo, los carbohidratos sí están fuertemente unidos, es un enlace covalente, ¿sí? Y bueno, dentro de esos lípidos unidos a proteínas o proteínas solas se encuentran los glucolípidos, o sea, son moléculas de azúcar con lípidos, o glucoproteínas, moléculas de azúcar con proteínas. Entonces vean que hay una diversidad de sustancias. Aquí tenemos lo que yo les decía. Ah, qué chistoso, estoy descubriendo el hilo negro. En el azul me marcó de color negro y en el blanco me marcó de color amarillo. Bueno, aquí tenemos un fosfolípido. Vean la esferita, es la parte polar del lípido, muy pequeñita en comparación a toda la estructura. Y estos como gusanitos son las cadenas de carbonos. Esta es la estructura en general de un fosfolípido. Luego la cadena aminoácidos. Esta es la cadena de aminoácidos, ¿no? Y luego esto de rojo son los carbohidratos. Entonces aquí lo podemos ver. Aquí tenemos una membrana periférica. Miren, esto que estoy dibujando o repintando de color amarillo. Se encuentran nada más, como su nombre lo indica, en la superficie. Y tenemos también glucoproteínas, aquí el carbohidrato unido a la proteína, o tenemos aquí otra glucoproteína, glucoproteína unida a carbohidrato y proteína, ¿no? Entonces, este esquema nos permite observar mejor esas propiedades. Aquí tenemos resumidas las funciones. Transportadoras, mantienen ¿qué es un gradiente electroquímico? Eso es muy importante. Gradiente es una diferencia. Un gradiente electroquímico. ¿Electroquímico a qué se refiere? Un gradiente de iones, una diferencia de iones con el exterior y el interior. Entonces, eso le da características a la membrana, ¿eh? Que haya una diferencia de iones afuera que adentro. También tienen funciones conectoras, es decir, conectan la membrana con la matriz celular o con el interior. Receptoras. Fíjense qué son receptoras. Como las células se comunican y como en la membrana hay proteínas, estas proteínas van a ser los receptores. Son los encargados de reconocer, ¿sí? ¿A quiénes? A sustancias que se van a pegar ahí y van a mandar señales químicas.
y adhesión. Entonces, vamos entrando en materia. Las proteínas, o una de las funciones de las proteínas, es participar con sus sitios receptores. ¿Qué es esto? Un pedacito de proteína es donde llega una sustancia, eso sucede en todos los organismos vivos, Llega una sustancia, se pega a ese pedacito de proteína y se generan señales químicas. En el hombre llegan todos nuestros fármacos, todas nuestras vitaminas, todos nuestros iones y se pegan a esos sitios receptores y pasan señales. Voy a hacerles claro, voy a darles un ejemplo. En la lengua tenemos 4 sitios receptores, en donde cada sitio receptor identifica un sabor diferente de los 4. En la nariz tenemos 7 sitios receptores, en donde identificamos los 7 aromas u olores básicos, ¿sí? Entonces, en todos los organismos hay sitios receptores. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos un plaguicida a un insecto, el plaguicida es absorbido, ¿sí?, al interior del organismo del insecto y llega ¿a dónde? A donde tiene esa identificación celular, ese reconocimiento celular, a donde está ese sitio receptor. Entonces, ahí se pega este plaguicida y genera señales de muchos tipos, ¿verdad? Más claro, les voy a poner el ejemplo que siempre les digo a mis alumnos. A ver, a mí me duele la cabeza y me tomo una aspirina, ¿sí? Entonces, esa aspirina, creo que ya hasta se los había platicado, llega al interior, a mi estómago, se reabsorbe, pasa al torrente sanguíneo. Entonces, en todo mi cuerpo, a través del flujo de la sangre, va a encontrarse rastros de aspirina. Pero pues en los pies no va a tener ningún efecto. Va a tener efecto donde se encuentre ese sitio receptor, esa proteína que es afín a la aspirina. ¿Dónde? En la cabeza. Entonces se encuentra la aspirina, llega a ese sitio receptor y ¿qué sucede? Se hacen señales químicas, es decir, flujo de electrones, de iones, llega al cerebro y cesa el dolor. Llega al centro del dolor en el cerebro y se quita el dolor. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Así sucede también con los vegetales, así sucede con todos los organismos. Es decir, que las proteínas tienen la función de reconocimiento celular, es decir, tienen sus sitios receptores, tienen sus sitios de identificación de ciertas sustancias para generar señales. Señales, ya sea si son un plaguicida, pues señales no buenas para el insecto, ¿verdad? O para el organismo, o señales positivas, como es el control del dolor, como el control de un medicamento, como el control, lo mismo pasa con los organofosforados, ¿verdad? Así sucede. Entonces, ya estamos aprendiendo algo de las proteínas. Son muy importantes, aparte de que actúan como enzimas, se encargan de reconocer sustancias para generar señales. ¿Qué otra función tiene la membrana? Las membranas tienen funciones también metabólicas. ¿Por qué? Porque tienen allí algunas proteínas y estas proteínas también van a tener función de enzimas. ¿Cuáles son estas membranas? Las internas. ¿A qué me refiero aquí? Por ejemplo, las membranas que están adentro del cloroplasto tienen membranas, ¿sí? Las que están en la mitocondria, hay membranas. Me estoy refiriendo al interior, ¿sí? De las membranas, como por ejemplo en el cloroplasto, los tilacoides. Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí el texto. Adentro de estas estructuras, adentro de estos compartimentos hay más membranas, pero ya tienen una función diferente. Tienen una función metabólica. ¿Por qué? Porque va a haber ciertas enzimas. Por ejemplo, en las proteínas que forman parte de los tilacoides, ¿sí? Se va a dar el transporte de electrones para que la energía luminosa se transforme en energía química.
Esa función no la tiene una membrana plasmática, nada más la tiene la membrana del cloroplasto, las membranas internas. Entonces, fíjense, debe de estar entonces esas membranas llenas de proteínas porque tienen otra función. Si nos vamos a la mitocondria, también va a estar llena de otras membranas, membranas internas, que van a tener también muchas enzimas. ¿Por qué? Porque ahí, aparte de que se van a sintetizar muchas sustancias, se va a degradar otras sustancias, a CO2 y agua, se va a formar energía ATP. Y entonces tiene que haber otra vez un flujo, un transporte de electrones para que finalmente culmine en la formación de ATP. Entonces, las proteínas en las membranas son muy, muy importantes, ¿sí? Aparte de que son transportadoras, son conectoras, son receptoras y tienen funciones metabólicas como de enzimas. Entonces, aquí estamos viendo la razón de ser de las proteínas en las membranas. Bueno, pues aquí tenemos otra vez este modelo, ¿sí? De membrana plasmática. Vemos nuevamente proteínas periféricas. A ver, la voy a señalar con esto. A ver de qué color me señala. Ups, amarillo, qué raro. Vamos a cambiar a negro. Aquí tenemos las proteínas periféricas. Aquí tenemos las proteínas intrínsecas, ¿sí? Aquí tenemos, pues por los hexágonos son carbohidratos, aquí los tenemos metidos. Aquí tenemos al colesterol que da estabilidad. Aquí más colesterol, aquí, ¿verdad? Hay algunas proteínas integrales o intrínsecas, periféricas o externas. Tenemos aquí algo de, pues otra vez, otra proteína. Tenemos la estructura fosfolipídica, esto que están acomodados de esta manera, ¿verdad? Bueno, no me voy a detener aquí porque ya lo conocemos. Bueno, nuevamente, aquí está el nombre de este modelo que priva desde hace muchísimos años. Lo que sí ha modificado ahora es que antes se pensaba que la membrana plasmática era rígida. Ahora se ha visto que es fluida, de ahí su nombre. Como ya se los decía, es flexible, ¿sí? Y fíjense que la composición de una membrana es muy importante en los vegetales. Voy a adelantarme un poquito. Aquí tenemos, esto es un fosfolípido, con dos así como gusanitos, aquí otro, y así sucesivamente están pegados, ¿no? Cada bolita es un fosfolípido o lípido, para ser general. Esta parte ya les había dicho que tiene carga negativa. Entonces la membrana tiene carga negativa y eso da facilidad a que muchos iones positivos se queden en la superficie y otros entren a través de algunas proteínas. Aquí estamos viendo lo mismo, ¿sí? Otro fosfolípido. Sin embargo, a diferencia de las células animales, las células vegetales tienen menos cantidad de fosfolípidos. Las células vegetales, lo que más tienen son glucolípidos. Y tienen menor concentración de fosfolípidos. Fíjense, ya esa sería otra diferencia entre animales y vegetales, ¿no? Pero fíjense también que aquí estas cadenitas de carbono que yo las he pintado así como en zigzag, así las ponen como gusanitos, ¿verdad? Yo les digo como colitas de cada esferita, pues van a tener o bien dobles enlaces o puros enlaces sencillos entre los carbonos. Y eso da una importante propiedad a algunos vegetales. Por ejemplo, pues ustedes dirán, ay, la maestra, ¿qué vamos a estar viendo si un vegetal tiene dobles enlaces en esta parte de la membrana o enlaces sencillos? Pues sí, no lo podemos ver. Quizás con un microscopio, con tinción, con un microscopio muy potente, ¿sí? Pero ¿para qué sirven? Fíjense, se han encontrado que algunas especies de maíz que resisten las bajas temperaturas, se debe a que sus membranas van a tener estas cadenas de carbono que pertenecen a los ácidos grasos, ahorita lo vamos a ver, dobles enlaces. Aquí van a tener dobles enlaces estas cadenas de carbono. Maíz que resiste bajas temperaturas. Maíz que
que no resiste bajas temperaturas y que tiene cadenas con carbonos con puros enlaces sencillos, no resisten las bajas temperaturas. Y entonces los investigadores se pusieron a ver a qué se debía. Fíjense, se ha visto, y no nada más ahora aplica para maíz, lo han encontrado en varias especies. Se han dado cuenta que aquellos vegetales que tienen en su membrana, en sus lípidos, dobles enlaces, se debe a que generan más membranas flexibles y que cuando baja la temperatura, a la hora que el agua empieza a solidificarse, ustedes saben que aumenta de volumen. Como las membranas son flexibles, se amoldan, se adaptan y no se rompen a través del aumento de volumen. Pero aquellas membranas que son un poco rígidas, que tienen enlaces sencillos en las membranas, si esta especie yo la siembro en un lugar donde hay baja temperatura, va a morir la especie. ¿Por qué? Porque es una membrana rígida, a la hora que el agua, por el descenso de temperatura, congela en el interior de la célula, aumenta su volumen y entonces como la membrana no es flexible, se va a romper, va a estallar y va a romper. Uy, espérenme porque me está mandando un mensaje. Ah, no. Pensé que era para mí, es para un grupo de WhatsApp de todos los maestros de fitotecnia. Y dije, ya me está localizando el subdirector académico. ¿Qué hice? Bueno, entonces vean qué interesante es la composición de una membrana, de un organelo, de una estructura a nivel micro, a nivel macro en los organismos vivos. Entonces, estas características ahora no nada más, como les decía, se ha encontrado en maíz, sino se ha encontrado en otro tipo de especies vegetales. Eso explica por qué algunas especies vegetales resisten las bajas temperaturas. Por ejemplo, en Canadá, en el norte de Estados Unidos, en muchos países europeos, en el norte de Rusia, cómo algunas especies vegetales no mueren a pesar de las menos 50, menos 30 grados centígrados. Cuando se acaba el hielo, vuelven a florecer, vuelven a crecer. Entonces, es su composición química. Entonces, algunos estudiantes dirán, ay, a mí para qué me importa la química si eso ni lo veo, ni lo entiendo, ni me gusta. Pues vean, es lo que nos da la explicación de muchas cosas, ¿no? Bueno, ya vimos lo que es la función de la membrana, sus características, su composición. Vimos también cuál es la función de las proteínas. Ahora vamos a entrar en los componentes de las membranas. Ya vimos que no nada más los componentes son exclusivamente lípidos, hay proteínas y carbohidratos, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a referir, como el nombre lo indica de la unidad, a los lípidos, que son los que están en mayor proporción. Repito, así como en la pared celular, los carbohidratos son los que están en mayor proporción. Bueno, fíjense lo que dice acá. No hay una definición simple para el término lípido, aunque la palabra lípido viene del griego que significa grasa. Su definición se basa en sus propiedades fisicoquímicas, como es su solubilidad, como un grupo de biomoléculas. Es decir, no podemos definir a los lípidos. Sabemos que son unas grasas. Incorrectamente a mucha gente le dice grasas. Pero en este curso nos vamos a dar cuenta que no está bien empleado el concepto grasa. Claro, esto del griego pues fue dado hace cuántos, arriba de 2000 años, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues no conocían que había diferentes tipos de grasas, de lípidos. Ahora nos vamos a dar cuenta que hay muchos muy, muy diferentes. Bueno, también, ¿a qué se debe esta estructura? ¿A qué se debe esta característica de la membrana lípido? Pues a sus propiedades físicas, o sea, regresamos a lo químico, a la solubilidad. Eso es muy importante. Entonces, nosotros cómo sabemos que es una grasa? Pues luego nos damos cuenta porque no se lleva con el agua, no se disuelve. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que es un lípido, ¿no? Entonces, la primera característica de un lípido es insoluble en agua.
Pero entonces, si los queremos extraer y estudiar, por ejemplo, del maíz, queremos saber las características de los lípidos del aguacate, como le está haciendo uno de mis estudiantes, ¿no? Queremos saber cuáles son los componentes lipídicos, ¿de qué? Pues a ver, se me antojó de la cebolla, pero no, ahí casi no predominan los lípidos, aunque hay por el aceite esencial. Podemos pensar en los aceites esenciales de los aromas de flores y frutos. Entonces, ¿cómo los vamos a estudiar? De las oleaginosas, ¿cómo las vamos a estudiar? Pues vamos a tener que usar también disolventes no polares, es decir, sustancias que sean afines a los lípidos. Si los lípidos son no polares, vamos a usar sustancias o disolventes no polares. Cloroformo, hexano, éter de petróleo, diclorometano podría ser. El cloroformo ya casi no se usa, ¿por qué? Porque el cloroformo ya se ha visto que es cancerígeno, entonces ya se dejó de usar. Pero usamos mucho el hexano, es el que más se usa. El éter de petróleo, su nombre lo indica de dónde se extrae, igual que el hexano. Y el éter etílico y esos éteres, pues casi no se usan porque son demasiado volátiles. Entonces me quedo a la mitad de la extracción. El hexano es más seguro para la salud, para manejarlo y para extraer esos lípidos. Entonces así podemos cuantificar el contenido de lípidos. De hecho, mis estudiantes cuando hacen una caracterización nutricional de un cultivo, de un fruto, por ejemplo, ¿qué de tejocote? ¿Qué de pitahaya, qué de choconostle, qué de tuna, etcétera, de varias especies que he estudiado, ¿sí? De capomo, pues primero hay que analizar qué contenido hay de proteína, qué contenido tiene de cenizas, dónde van los minerales, qué contenido tiene de carbohidratos, qué contenido tiene de grasa, eso es importante, ¿no? De fibra, para saber y comparar con otros alimentos ya conocidos. Entonces, aquí tenemos la definición de lípido, entre comillas, y sus características fisicoquímicas, que van en función de la solubilidad. Es decir, no se disuelven en agua, pero sí se disuelven en otras sustancias. Ups, ahora no pasa de página, ¿por qué? Ya. Bueno, aquí tenemos función de los lípidos, ¿sí? Esta lámina la adecué nada más para vegetales. La función de los lípidos en los vegetales, pero aquí ya me veo en la primera columna que dice clases de lípidos. ¿Qué quiere decir esto? Uy, le puse el amarillo y me cambió a negro. Bueno, clases de lípidos. Esto me está indicando que en los vegetales hay diferentes lípidos. Grasas o triglicéridos, ¿sí? Fíjense, grasas, todavía se usa el término grasa. Uy, aquí amarillo. Bueno, ceras, fosfolípidos, glucolípidos, los terpenos que son los aceites esenciales, los aromas, los carotenoides que son los pigmentos, las lipoproteínas, porque hay proteínas que se encargan de transportar a algunos lípidos o a otras sustancias. Las quinonas que se encargan del transporte de electrones, en donde en los cloroplastos. Y ojo, otras sustancias como los dolicoles, que pues nada más ayudan a que no se mueva tanto, a que no sea tan flexible la membrana, ¿no? Son reacciones de anclaje y transfieren unos azúcares en las mismas membranas. Entonces vean, esta lámina es muy importante. Por ejemplo, grasas o triglicéridos. Ya estamos viendo un nuevo término, triglicéridos. Se encuentran como depósitos de grasas de vegetales. Uy, aquí se me fue una ahí. Reservas de energía. Eso lo sabemos, en las semillas. Pero fíjense otra cosa que les voy a decir. Nosotros tenemos en mente que los carbohidratos son las moléculas que más energía nos proporcionan para todas nuestras funciones. Pero estamos mal. Los lípidos nos dan el doble de energía que los carbohidratos. Pero ¿qué hacen el organismo? Primero quema el azúcar, los carbohidratos, y ya después que los quemó se va con el almidón que es de reserva y al final con las grasas. ¿Sí? Con las grasas. Entonces, vean qué interesante. Ahora, vayámonos a los vegetales. Como las grasas, los lípidos me dan el doble de energía que los carbohidratos, ya está calculado,
momentos científicos, da el doble de energía a los lípidos que los carbohidratos. Entonces, hay semillas muy pequeñitas que no necesitan acumular mucho almidón. Con que acumulen lípidos, carbohidratos, lípidos, por ejemplo, ¿cuáles? Pues podrían de ser triacilglicéridos o triglicéridos, como dice ahí, que son sustancias de reserva. Con eso, ellos van a tener la suficiente función energética que supere, por ejemplo, al maíz, que tiene un montón de almidón, ¿sí? Entonces, pues el maíz es una semilla muy, muy grande en comparación, por ejemplo, a la ajonjolí, por ejemplo, a la canola. Entonces, vean, aquellas semillas que son pequeñas, pues no es que no tengan fuente de energía en sus moléculas, sino que tienen lípidos y con poquito les rinde a lo que tienen lo doble de carbohidratos. Vean también qué interesante, o sea, eso es química, es bioquímica, entonces nos da la explicación de la morfología y tamaño de algunas semillas, ¿no? ¿Qué más? Las ceras, pues ya habíamos hablado que se encuentran en la superficie de algunos tejidos vegetales, entonces ya me habían dicho que protegen a las plantas contra el ataque de organismos, infecciones y, ojo, estrés hídrico, controlan la pérdida excesiva de agua. ¿Han visto las cactáceas? Las plantas que viven en los desiertos tienen una capa de cera mucho más gruesa. Entonces, aparte que los protege contra la infección, también los protege contra la pérdida de agua. Vean la importancia de las sustancias químicas, a los que no les gusta bioquímica, pues vean cómo me da la explicación de muchas cosas, muchos comportamientos, ¿no? Los fosfolípidos participan en transferencia de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula y también en la lubricación de superficies biológicas. Bueno, glucolípidos en la superficie de membranas se unen a moléculas específicas provocando respuestas en la célula. O sea, los glucolípidos son aquellos que también van a tener una función de señalizadores. Los terpenos proporcionan sabores y aromas a las flores y frutos y participan en el mecanismo de defensa contra infecciones. Es decir, pues a lo mejor generan algunas sustancias no muy aromáticas, agradables para algunos herbívoros y no se vuelven a acercar, ¿no? Carotenoides en la participación de los procesos fotoquímicos de la fotosíntesis, es decir, son los que cuidan a nuestras clorofilas, para que no se degraden con tanta radiación. Además, sabemos que también proporcionan pigmentación en algunos tejidos y son en el hombre, en los animales superiores, precursores de la vitamina A. De ahí que las zanahorias que tienen tantos carotenoides lo consumen, pues ya sabemos quiénes, los conejos, ¿verdad? Y de ahí que dicen que no hay conejos con lentes, pues sí, porque si estas sustancias son precursores de vitamina A, la vitamina A tiene que ver mucho en la visión al vincularse con una proteína que se llama rodopsina, ¿no? Lipoproteínas, pues ya sabemos que ayudan a transportar algunos lípidos, las quinonas, pues que se encargan del transporte de electrones para generar ATP, y los dolicoles, pues ya habíamos hablado de ellos, ¿no? Entonces, vean, esta lámina es muy, muy importante. Aquí están muchas de las funciones de los lípidos y qué lípidos se encuentran en las células vegetales. Importancia biológica de los lípidos. A ver, ya me cansé de hablar. Le voy a pedir ahora a Ramírez Rodríguez Nicole. Que lea esta lámina. Nicole, se me hace que no está en clase. A ver, chicos, ¿me pueden decir, ustedes, a ver, una pregunta, ¿ustedes ven exclusivamente mi lámina o ven el listado de sus compañeros que están en la clase? Sí, yo sí veo la lámina, profesora. ¿Y ves a tus compañeros también como participantes? Sí, profesora. Muy bien, ¿me puedes decir? Sí. Yo soy Eugenia, hace rato no agarraba bien mi micrófono porque no tengo buena señal. Entonces escuché que quería que yo leyera hace rato y pues no me escuchó.
Pues no, no te escuché. ¿En dónde estás tú? Eugenia, ¿Mande? ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? Estoy en mi casa, profesora. No, pues sí, ya sé que estás en tu casa, pero ¿dónde está tu casa? Yo soy de Chanal, Chiapas, profesora. Hasta Chiapas. ¿Es correcto? Sí, profesora. Bueno, hay que buscar cuando te toca presentar una mejor opción, ¿sale? Con algún familiar, etcétera, ¿sale, Eugenia? De hecho, ya salí de mi casa, profesora, ya me subí en otra casa. Ah, o sea, mira, este terrateniente tiene 2 casas, la niña. Bueno, y en Chiapas, No, qué belleza. no, de hecho, es que en mi casa donde yo vivo, no hay mucha señal, profesora. Entonces, me vengo en su casa de mis tíos y pues aquí sí hay un poco de señal. Me parece muy buena opción, Eugenia, para cuando tengamos nuestro examen, cuando hagas tu presentación con tus compañeros, ¿eh? Muy buena opción. A ver, regresamos a Nicole. Nicole no está en clase. A ver, Eugenia, ¿me puedes decir cuántos estudiantes hay en el lista para no salirme de la plataforma? Digo, de la pantalla. Sí, profesora, a mí me muestra como 36. O sea que ya se retiraron. Fíjense nada más cuántos, ¿eh? Bueno, ya se aburrieron. Ok, y aquí está el maestro, habla y habla. Bueno, haciendo su mejor esfuerzo. Perfecto. Profesora, Muchas gracias. ¿Sí? no, yo veo 40, bueno, somos 46 en el grupo y entonces con usted seríamos 46, o sea, somos 45. Entonces, ¿por qué Eugenia ve diferente? Eugenia, ¿sí sabemos manejar bien esta plataforma de Teams? Qué bueno que me hicieron la aclaración porque yo ya me estaba desmoralizando. Bueno, a ver. No, de hecho, profesora, así me muestra a mí 36. No sé por qué. Bueno, muchas gracias por la aclaración y por el comentario. A ver, Nicole no está, ¿verdad? Es de los que falta. Bueno, a ver, Ruiz, Raúl. Ruiz al cuadrado. Raúl. ¿Qué pasó, profesora? Buenos días. ¿Qué pasó? No estoy faltando a nadie. Ruiz, Raúl, puras R's. Perfecto. Así es. A ver, Raúl, léenos esta lámina. Importancia biológica de los lípidos. El gallo, puro rancho. En asociación con proteínas y carbohidratos, sirven como unidad estructural básica de las membranas celulares y de las membranas de cuerpos subcelulares, mitocondrias y cloroplastos. Dice, como agentes de protección, las paredes celulares de muchas bacterias, de hojas de las plantas superiores, del exoesqueleto de los insectos y de la piel de los vertebrados. A nivel metabólico, constituye una de las principales formas de almacenamiento de energía química y carbono intracelular. Sirve como principal sistema de transporte de los materiales no polares a través de los fluidos biológicos. Sí, me disculpa, profesora, me estaba hablando. Desde luego que te escucho muy bien. Funciones específicas de hormonas y vitaminas en algunos vegetales como mecanismo de defensa contra el ataque de microorganismos y herbívoros. A ver, Raúl, ¿dónde estás tú? En Oaxaca, profesora, el distrito de Miahuatlán. ¿De Miahuatlán? Sí, así es. O sea, casi llegando al istmo. No, profesora, está más lejos. Ups. Es por la Sierra Sur, casi costa. Pues ahí es difícil que tenga señal, ¿no? Pues algo, sí. Pero te voy a decir, aquí yo estoy en Texcoco y aquí mis vecinos tienen un gallo. Y cuando viene mi hijo, que es chilango, protesta por el gallo. Pero le digo que qué padre, que porque esos cantos no se escuchan en las ciudades, solamente en los pueblos, y a mí me encanta que cante. Así es que ahorita que cantó, qué padre, ¿eh? Sí, profesora, así está. Sí, así es que muy orgullosamente oaxaqueño, perfecto.
Muy bien, gracias Raúl. Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí estamos destacando la importancia biológica de los lípidos, pero fíjense, aquí no nada más se aboca a las plantas, sino a los organismos en general, ¿sí? Porque dice funciones específicas de hormonas y vitaminas. Pues sí, los vegetales no tienen vitaminas, ¿verdad? Y otros párrafos. Bueno, este es un resumen. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta lámina me gusta porque nos permite ver el contenido de lípidos en algunos cereales. No lo podemos creer, el germen de trigo es el que tiene mayor contenido, la avena y la harina de avena. Vean qué importante. Sin embargo, el maíz tiene muy poquita cantidad de lípidos. La harina, la integral, fíjense, la integral, ¿sí? Ahora, la harina de maíz 2.6. Por eso ahora se recomienda consumir harina integral de maíz, harina integral de trigo. Vean, el maíz en sí tiene 4.6. Lástima que no tenga aquí a otras semillas como la que yo les decía, ¿no? Como el ajonjolí y otras semillas pequeñas. El arroz y la cebada tienen muy poquito, el trigo 1.9, o sea que lo que más debe de tener tanto el maíz como el trigo, el arroz, quizás la cebada, son carbohidratos. Esa sería su fuente de energía, ¿verdad? Bueno, clasificación de los lípidos. Miren, hay muchas clasificaciones de los lípidos, muchas. ¿Sí? Déjenme ver si puedo mover un poco esta lámina porque ya prostaglandinas quedó afuera. Aquí. Hay muchas clasificaciones de los lípidos. Nosotros vamos a ver la que esté de acuerdo a su función, porque no somos químicos, ni vamos para químicos, ni bioquímicos, sino para agrónomos. Entonces, lo más importante es entender para qué sirven en los vegetales y cómo se clasifican. Esa clasificación aplica para todos los organismos vivos, ¿sí? Porque aquí dan cuenta, miren, algunas vitaminas presentes, etcétera. Esta clasificación fue propuesta por el padre de la bioquímica en general, Leninger. Hay libros de bioquímica, Leninger, claro, en el que yo estudié pues ya hace muchos años, era casi el único, ahora ya hay muchos y más bonitos, ¿no? Ya no tan pura fórmula, sino más explicativo la función de cada sustancia. Esto es muy importante porque se están clasificando, agrupando los lípidos de acuerdo a su función. Entonces, fíjense, vamos a la primera línea. Lípidos de almacenamiento. Con eso ya me está diciendo que hay lípidos que se van a almacenar y que son neutros, que no van a tener carga, como los que se encuentran en las membranas. ¿A quiénes tenemos? A los ácidos grasos, a los triglicéridos o triacilglicéridos, que también así se les conoce, triacilglicéridos. A ver, lo voy a escribir por si alguien no lo alcanza. Triacilglicéridos. Triacilglicéridos. Triacilglicéridos o triglicéridos, ¿no? Luego vendrían los lípidos estructurales o de membrana. Glicerofosfolípidos, o sea, fosfolípidos finalmente. Esfingolípidos, que son más complejos, y esteroles. Aquí se encontraría el colesterol. ¿Sí? Ya me está indicando, esos nada más van a tener función estructural y se van a localizar en la membrana. Los de almacenamiento, pues ¿en dónde se van a almacenar? Pues fíjense que aquí el retículo endoplásmico forma unas gotitas de aceite que son encapsuladas por una proteína, oleosinas. Estas proteínas forman como esas gotitas de aceite y se van a las semillas y ahí se acumulan. Entonces, aquí ya tenemos los componentes y la función y además parte de su estructura química. Y luego los lípidos con actividad biológica definidas, o sea, muchas, ¿no? Por ejemplo, nuestras hormonas sexuales, nuestras hormonas de la corteza suprarrenal, todas son lípidos. El fosfatidilinositol, fíjense que esta sustancia también se encuentra en los vegetales y actúa como señalizador. También acarrea muchas sustancias que no son translocadas por el xilema en los vegetales.
Los icosanoides y prostaglandinas, bueno, las prostaglandinas pues fueron halladas por primera vez en la próstata de algunos animales, pero también se encuentran en vegetales. ¿Pero qué creen? Estas sustancias, bueno, en el hombre son los que regulan nuestras temperaturas, son los que regulan, ¿qué otra función? Ahorita se me fue, ¿qué otra función? Sin embargo, estas sustancias son precursores de una fitohormona que se le conoce como ácido jasmónico, una nueva fitohormona, jasmónico. ¿Sí? Entonces, se encuentran en vegetales y en animales. Son precursores de ácido jasmónico, les digo, y estas sustancias en los animales controlan la temperatura, controlan el dolor, controlan la inflamación, estas sustancias, ¿no? Luego también tenemos a las vitaminas presentes en estos organismos. Las quinonas, que ya dijimos que se encargan del transporte de electrones. Y los dolicoles, pues ya está por demás. Entonces, esa es la clasificación que nosotros vamos a considerar. Aunque sea una clasificación que abarca a todos los organismos, para mí es la más importante. ¿Por qué? Porque va de la mano su función, su característica química, polar o no polar, neutro, y además qué sustancias son las que vamos a analizar. Lo vamos a dejar aquí, son 10:23. La próxima clase sería, les dije que las prácticas empezamos la siguiente semana, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesora. Sí. Voy a salirme de pantalla para platicar esto con ustedes, porque... Bueno, son 10:24, un anuncio rápido. Habíamos dicho que la práctica iba a ser ¿qué día? Déjenme abrir mi calendario en el celular. Ya saben que ahora todo es celular. Habíamos dicho que la práctica iba a ser el jueves 14. Pregunto. El equipo 1, que es ahorita el que está más cargado de trabajo. ¿Ya tienen algo preparado de la práctica 1, de la que habíamos asignado ya hace días? Ya, profesora, con ello ya trabajamos. ¿Ya la tienen lista? Porque si ya la tienen lista... Solo estamos agregando unos pequeños detallitos con la exposición. Porque miren, a lo mejor para que no se les junte el trabajo y hagan una buena presentación en su seminario el lunes 11, pues podrían presentar este jueves la práctica. Si ustedes lo aceptan, si no, se queda para el jueves 14, como ustedes quieran. No se trata de reprobar, no se trata de perjudicarlos, pero que sí aprendan. Entonces, lo que ustedes digan, si ustedes quieren presentar este jueves, presentan y hacemos la práctica 1. Si no, hasta el siguiente jueves. ¿Qué opinan? Bueno, en silencio. Entonces, no hay respuesta. Se queda para el jueves como habíamos quedado. Entonces, los voy a dejar ahí porque no quiero que descansen tantito para que inicien su siguiente clase. Les deseo un bonito día, inicio de semana y nos vemos el jueves. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós. Igualmente, adiós, profesora, cuídense mucho. mucho. Hasta luego. Adiós, chicos. Adiós. Adiós, Yolicen. Adiós, Eugenia. Adiós.